La noticia que le habíamos informado aquí, ha sido removido de su cargo el general Mario Rosas. Lo que detalló el presidente de la República es que esta habría sido una renuncia y le presentó su especial aprecio y agradecimiento. Quedó en evidencia ahí finalmente que el presidente de la República había logrado una relación bastante cercana con Mario Rosas y lo apoyó en innumerables ocasiones. Dijo aprecio, admiración y gratitud. Así es. Esas fueron las palabras del presidente Piñera para el general Rosas, que se va, bueno, y lo que anunciamos, lo que estábamos conversando hace ya una hora atrás, más o menos se ha dado, se ha confirmado la salida de Rosas, la entrada de Yáñez. ¿Por qué? Porque nos reportaron que iba llegando general Rosas con el general Ricardo Yáñez. El general Ricardo Yáñez es la tercera antigüedad, ¿no es cierto? Ahora vamos a conocer un poco la carrera del general Yáñez. Jimena. Quería agregar una cosita. Es que hablábamos de una cosa interesante antes de preguntarte, Jimena. El general Mario Rosas era un hombre que sí tenía ascendente en las tropas. No sé si ustedes recuerdan aquel video en medio de los estallidos sociales, que fue un video interno, pero que finalmente se filtró, donde le decía a su gente, hizo una reunión que era bastante masiva, donde le decía: ninguno de ustedes va a ser dado de baja. Ustedes tienen que tener de alguna manera la seguridad de que producto de los ataques, que podríamos decir, los cuestionamientos a Carabineros, yo los voy a respaldar y les garantizo que ninguno de ustedes será dado de baja. Eso fue un punto, la verdad, políticamente muy complicado. Políticamente muy complicado, porque ahí justamente lo que pedía el mundo político y la ciudadanía era que Carabineros se examinara a sí mismo, se fiscalizara a sí mismo para emprender justamente un proceso más transparente respecto a las violaciones a los derechos humanos. Ahora sí, Julio, era solo aclarar y recordar ese punto. Bueno, la moza se refiere a ese audio que fue muy polémico, ¿no? Y que se viralizó. Bueno, senadora, ya tenemos nuevo director general de Carabineros, ¿no? De San Fernando, es Ricardo Yáñez Rebeco, que ocupó hasta hace poquitos días el cargo de director nacional de Orden y Seguridad. Ricardo Yáñez de San Fernando. Estuvo en la primera zona de Tarapacá y el año 2016 fue prefecto de la prefectura de Colchagua. Es de San Fernando, dicen, destacado policía. Bueno, lo que yo estaba diciendo antes de que nos fuéramos a la moneda, que ingresó a la Escuela Oficial en el año 86 y en diciembre del año 88 obtuvo el grado de subteniente, iniciando en esa época su carrera en la primera comisaría de Viña del Mar. Fue la primera pega que tuvo, la primera comisaría de Viña del Mar, y hoy día llega, ¿no es cierto?, a ser director general de Carabineros, que le encomienda al presidente una misión, senadora, no sé si lo escuchó o no, de precisamente refundar, entre comillas, Carabineros. Bueno, yo, de las palabras del presidente, me impacta que hable de que los niños están lesionados. Los niños fueron atacados por Carabineros, y creo que no es menor la expresión del presidente de la República. Si no entendemos que hay cosas que no pueden permitirse ni tolerarse, tenemos un problema. El presidente le ha dado efectivamente, Julio César, un mandato al nuevo general director de Carabineros. Yo creo que es importante que partan por revisar el tema de la segregación, que tengamos escuelas de oficiales, donde se segrega y donde solo algunos pueden hacer carrera y otros no. Me parece que es una de las primeras cosas que debiera definirse. Y lo segundo, que lo decíamos hace un rato atrás cuando hablábamos con Monse de este tema, el que cambiemos la policía militarizada por una policía civil, que haya carrera, que se revise la experiencia de otros países. Yo creo que estamos demasiado lejos, y Carabineros es una institución muy importante, valiosa para nosotros, donde tenemos que recuperar esa valoración de las policías y esa cercanía desde el punto de vista de sentirnos todas y todos protegidos, obviamente cumpliendo con su rol que dice relación con resguardar la seguridad y el orden de hombres y mujeres en nuestro país. Sí. Lo que pasa es que yo creo que hay que poner esto también en un contexto. Cuando nosotros en Chile siempre decimos, miremos las experiencias mundiales, la policía hoy día mundialmente está cuestionada. La policía, es decir, si uno ve la policía francesa, bueno, ¿para qué decir la policía norteamericana? Es decir, la forma en que se ha desempeñado el poder policial
hoy día está siendo ampliamente criticado en el mundo y mucho tienen que ver las redes sociales y la posibilidad de grabar y de evidenciar y de masificar imágenes de los abusos. Entonces yo creo que también es importante, senadora, aceptar eso, si el fondo los modelos a seguir hoy día respecto a la policía son pocos, porque la policía frente a una ciudadanía mucho más empoderada está siendo cuestionada a nivel mundial, en el mundo podríamos decir de democracias occidentales. Efectivamente, Monse, tú tienes toda la razón y cuando uno habla de hacer un cambio profundo a las policías tiene que revisar los malos modelos y los buenos modelos y tú nombras dos efectivamente malos modelos que tenemos que conocer para no caer en esos errores, pero también tenemos buenos modelos, lo que hizo la policía española. Es un modelo que tenemos que revisar, donde hay carreras dentro de ella, donde se puede ascender, donde se estudia y donde no hay segregación. Y yo creo que eso es lo importante y tú das en el punto exacto. Revisar las malas experiencias para no cometer esos errores y revisar los buenos ejemplos que obviamente no deben ser perfectos, pero deben ser o pueden ser mucho mejores que el que nosotros tenemos. Yo creo que en Chile tenemos un problema que se arrastra desde hace mucho tiempo, no tiene que ver con este gobierno en particular y que tenemos que asumirlo como un desafío. Lo que pasó en Talcahuano, en el hogar, un hogar donde había un niño que no podían contener, hay varias preguntas que hay que hacerse, cómo se hizo el procedimiento de llamar a la ambulancia, qué pasó con carabineros, por qué ingresan, por qué un carabinero siente que puede dispararle a los niños cuando se le tiran encima. Son cosas que hay que obviamente revisar. Sí, justamente hablaba yo cuando se nos cortó con Patricia Muñoz, decía voy a ser abogado del diablo en el sentido de ir constatando hechos, porque ¿sabes qué me pasa a mí, Jimena? Porque yo no entiendo por qué Carabineros tiene que llegar a un cename porque un niño se tiene que inyectar. De verdad, no, de verdad. La verdad es, porque aquí, la claro, verdad, Julio César, Carabinero es la última, es la pincelada que le da a una situación que uno mientras la conoce, la empieza a conocer y dice, ¿qué pasa acá? ¿Por qué se llega a esa violencia en un cename? Están las personas que trabajan ahí en condiciones, ¿no es cierto?, de tener un ascendente liderazgo sobre los niños que están ahí. Cada vez que un niño se tiene que inyectar, tiene que llegar la policía. No sé, o sea, hay varias preguntas que quedan dando vuelta porque también yo creo que el cename como institución tiene que decir algo acá. Acuérdate del efectivamente, caso de bueno, mañana nosotros tenemos sesión de la Comisión de Infancia que presido a la 1 de la tarde. Vamos a invitar, obviamente, no solo al Ministro de Justicia, sino que a la directora del Sename. Pero respecto de este punto en particular, hay protocolos, y sería bueno saber si se siguieron o no, para el acompañamiento de la ambulancia que iba a buscar al niño para efecto de hacer la contención, porque según los antecedentes que manejamos, son todos preliminares y obviamente hay que saber más. El niño estaba en una situación de descontrol, van a buscarlo y cuando lo van a llevar a la ambulancia para llevárselo, entra Carabineros, no sé bajo qué circunstancias, y los niños del hogar sienten obviamente una agresión y quieren retener a su compañero, su amigo, y se produce lo que se produce. Pero insisto, bajo ninguna circunstancia puede un carabinero desenfundar un arma y disparar. Eso lógico. De verdad es no tolerable. Senadora, eso no está en cuestión. Sí, pero eso no está en cuestión. No, porque aunque hayan tenido piedras, todos no tenían armas. Lo menos, por eso digo, eso no está en cuestión. El procedimiento, el hecho final de que se dispare contra unos menores en un cename está fuera de todo lugar y por eso también el general Rosa asume y se va. Pero el tema es que no es primera vez, no es primera vez que no hay protocolos. Es el punto, no es primera vez que no hay protocolos en el tema. Yo esto lo planteé a otro general director de Carabineros hace un tiempo atrás, creo que fue el primero en este gobierno, cuando constatamos que había un niño que era sacado de la casa de su madre por una orden judicial y tenemos los videos, se los llevamos al fiscal nacional en ese minuto, Patricia estaba en la fiscalía en ese entonces, y al general director, y se lo arrancan de los brazos de la madre los carabineros sin ningún protocolo. No hay protocolo. Entonces creo que es importante el tema, no es un tema menor. Y Juan, ya que usted está en la Comisión de Infancia, porque uno con lo que ocurrió aquí en el hogar en Concepción tiende a pensar que más allá si está en el protocolo o no, es de uso habitual que se llame a Carabineros frente a una situación que no puede manejar el personal del interior del Sename. Según lo que usted conoce, ¿es habitual entonces que esto ocurra, que se llame a Carabineros para enfrentar una situación difícil al interior de un hogar?
Como el término de la habitualidad supone una reiteración, no lo puedo afirmar. Sí puedo decir que no hay protocolos y si los hay, aún no los conocemos. Y que esta situación la han vivido muchos y muchas en el país. De hecho, estoy en la municipalidad, no en la municipalidad, estoy en un desayuno con el alcalde de Calera de Tango y hablábamos sobre estos hechos y la diferencia que hay entre oficiales e inoficiales en la carrera. Bueno, yo creo que este caso de Concepción le queda mucho todavía al de Talcahuano, al de este hogar, mucho todavía por conversar. Porque hay un carabinero con la clavícula quebrada, hay un carabinero que tiene un corte profundo en un brazo, hay una carabinera golpeada. ¿Qué pasó en esta situación? De una vez por todas el Sename tiene que separar a los infractores de ley, ¿no es cierto?, de los niños que el Estado tiene que proteger por problemas con sus padres, que son víctimas. Hoy día un menor de 17, 16 años, ¿no es cierto?, que a lo mejor hizo un portonazo, que ha manejado armas, ¿no es cierto?, ¿en qué condiciones está en esos Sename? ¿Cuál es la situación de cuidado? ¿Cuál es la situación de protocolo? Mire, yo no tengo información. Estoy haciendo un comentario porque es importante escuchar las radios locales. Yo ayer estaba en Concepción y lo que informaban las radios locales era completamente distinto a lo que informa las cadenas nacionales o lo que informa, no sé, lo que dicen los políticos y todo. Ellos informaban directamente en la tarde de una situación de enfrentamiento. Entonces, ¿cuál es mi punto? Tienen que haber protocolos claros, primero. Segundo, en ningún caso se puede disparar, el hecho final es gravísimo. Tercero, ¿en qué circunstancias llega Carabinero a los Sename? ¿Por qué el SAMU llama a Carabineros? ¿Por qué el SAMU no puede controlar a los menores? Estaban siendo agredidos la gente. Entonces, este caso de Talcahuano en particular, ¿no es cierto?, yo creo que todavía es un caso de estudio para mejorar, senadora, para mejorar, para ir viendo, para mejorar. Eso es lo que siento como en el estómago, para mejorar. ¿Qué es lo que falla? ¿Qué es lo que pasa aquí? Y lo de Rosa es aparte, porque Rosa, bueno, la verdad es que... Julio César, yo tengo que irme, pero lo que tú dices es absolutamente cierto. Por eso es tan relevante que la ley del servicio especializado de la niñez sea ley de una vez por todas. Por eso es tan importante que votemos en la sala del Senado la ley de garantías. Estamos hablando de personas que no tienen leyes asociadas que garanticen sus derechos de salud, de educación. No quiero hacer la lata de la lista, pero a mí me duele el alma el ver cómo nuestros niños siguen siendo postergados. Y lo que pasó en Talcahuano ayer es eso, es no entender que son personas que merecen respeto, que tienen que ser cuidados y que el Estado, en este caso estamos hablando de un hogar que debiera haber tenido caducada su permiso. La defensora está querellada contra ese hogar en particular. Estamos hablando de un hogar que a un niño de 15 años lo utilizó. No voy a entrar en los detalles, pero tenemos ahí un tema y no pasa nada. Y ahí, obviamente, el ministro de Justicia tiene que caducar el permiso de ese hogar y tienen que tomarse las medidas respecto de los otros hogares de nuestro país. Sí, lo que pasa, claro. Gracias, senadora Rincón, por haber estado con nosotros. Gracias. Cuando se caduca el servicio de un hogar, acordémonos del de Playa Ancha, se vuelven a reasignar esos niños a otros lugares y el problema se traslada. Si no es que los trasladen a un hogar que funciona mucho mejor, si están todos en la misma situación. Y la verdad que esto quedó al descubierto con la muerte de Lisette Villa. Y hay todo un tema, una cadena, porque finalmente los funcionarios del Sename tratan de reducir, no tienen la capacitación necesaria. Bueno, estamos en contacto con Jorge Alessandri, diputado entonces del Congreso, está recién entrando a la sala, ahí lo estamos viendo. A ver, diputado, ¿qué opina usted? ¿Es parte de la solución entonces al problema actual de Carabineros y al problema político?